Ernesto Yolistli, mis dos nombres, Lezderman Ábalos. ¿Tus padres? Mi papá, Bernardo Mario Lezderman, y mi mamá María del Rosario Ábalos Koniuchowska. Contanos acerca de ello. Y bueno, mi papá era de familia judía, una familia acomodada acá de Buenos Aires, estudiante de Derecho, fotógrafo, cuentapropista, estudiante de Derecho, maestro, artesano, o sea y militante político, ¿no? Que era su pasión. Ya de joven ya empezó a participar, ya en la universidad ya era militante del Partido Comunista. Y bueno, mi mamá, María del Rosario, trabajaba en una biblioteca, estudiante de sociología, de inglés, y bueno, de bibliotecaria trabajaba en la UNAM, que es la universidad más grande de México. Claro, ella nació en México, vivió en México, hasta que a los 21 años de edad conoció a mi papá. Mi papá se encontraba en México porque ya se tuvo que ir de la Argentina por persecuciones aquí en el año 68-69. Y bueno, inició una trayectoria por varios países de Sudamérica, Centroamérica, hasta que en México se estableció porque conoció a mi mamá. Y bueno, ahí surgió el amor, surgí yo también en esa época. Y bueno, ya tenían el proyecto de familia y de vida en un país que se llamaba Chile, que había un proceso, ¿no?, por la vía democrática hacia el socialismo. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 70. ¿Ahí naciste en ese año? No, en el 70, bueno, mi mamá ya viaja a Chile embarazada, ¿no? Y en el 70 llegaron mi mamá y mi papá a Chile, y en el año 71 nací, ¿no? Y bueno, ahí se inicia la historia un poco más, por un lado, linda, de familia, de amor, de proceso revolucionario, de cambios, ¿no?, en la sociedad, en el país, en Chile. Y bueno, después viene la etapa mala, ¿no?, porque siempre me gusta plantear que no fue todo malo, sino que hubo una historia muy linda, de muchos sueños, de mucha libertad, de mucho movimiento social y político en Chile, que bueno, esto lo vivo yo en estos últimos años, que me lo transmiten los amigos y los compañeros de mi papá y de mi mamá, ¿no?, que me transmiten toda esa alegría, toda esa vivencia. ¿Qué hacían tus padres en esa época? Y mi papá más que nada era el más militante activo, y mi mamá también participaba, pero ella estaba embarazada y era mamá, entonces un rol más desde mi casa, ¿no?, desde el llamado social, como vecina, como ciudadana más que nada, ¿no? En cambio mi papá ya era dirigente, y bueno, en Santiago tuvo un desliz en cuanto a que se vinculó con una organización un poco por ahí que quería las cosas más rápido, y entonces después se desvinculó de esa organización y ya me empezó a participar para la Unidad Popular directamente, y llegó a ser asesor de un gobernador del MAPU, ¿no?, que era de la Unidad Socialista, en la gobernación de Vicuña, que era todo un departamento que está localizado en el Valle Elqui, ¿no?, en la cuarta región de Chile, el norte, que sería a la altura de la provincia de San Juan, aproximadamente. Y bueno, ya mi papá era muy conocido en Santiago como activista, y en La Serena, en la cuarta región, ni que hablar, porque ya era el hombre de confianza del gobernador. Entonces, claro, mi papá había sido maestro, era maestro, tenía cuarto año de Derecho, es decir, además con formación política dentro del PC, en Argentina, en otros países. Entonces ya tenía una formación bastante importante, que en una zona casi rural, como es la cuarta región en Chile. Entonces un poco su formación le sirvió mucho a la organización, digamos, de la Unidad Popular en esa zona, para poder aportar. Y además mi papá daba todo, ¿no? Y no es que solo se dedicaba a la política, sino que además él
trabajaba y vivía de un empleo que tenía una fábrica de muebles, que empezó como trabajador y terminó como gerenciando la fábrica de muebles. Y ahí tengo una anécdota, ¿no? muy divertida del dueño de esa fábrica, que se fue de Chile y lo dejó a mi papá a cargo, pero después muy enojado porque mi papá, todas las ganancias se dividían entre todos los trabajadores por igual. Entonces estaba si bien tenía una relación de amistad con mi papá, después estaba bastante indignado, digamos, ¿no? Con la situación. Nada, después surge el golpe un 11 de septiembre. Ya un poco se sabe, ¿no? Todo lo sucedido a nivel general, la persecución, las matanzas, las detenciones, ¿no? Los fusilamientos. En Chile hubo muchos fusilamientos, ¿no? Hubo gente detenida ilegalmente, pero yo creo que no fue tan masivo como en la Argentina. Hubo desaparecidos, pero no tantos como en la Argentina. Si bien, bueno, por ejemplo, el caso de mi papá es un caso de desaparición forzada, ¿no? Porque lo mataron y lo escondieron los restos. Bueno, cuando surge el golpe, mi papá ya sabía que venían por él, así es que se escondió solo. Mi mamá estaba conmigo, yo tenía 2 años de edad, nosotros no, pero mi papá estaba escondido. Y un poco surge la idea de escaparse a la Argentina por un paso cordillerano que no estaba controlado. Entonces surge ese proyecto, esa idea, y entonces ya en octubre nos vamos los 3 hacia la cordillera, buscando un lugar en el campo, por una zona muy de campos y de montañas, buscando un lugar, digamos, apartado para ya planificar y para prepararse para... Bueno, después vamos avanzando hacia una altura mayor, más lejos de la ciudad, y claro, el tramado con algunos compañeros del Partido Socialista, del MAPU. El MAPU es una organización cristiana de izquierda, ¿no? Estaba el Partido Socialista, el Partido Comunista, el MAPU y otras organizaciones más chicas. Y muchos compañeros del Partido Socialista, que eran maestros algunos, colaboraban con mi papá y con mi familia, ¿no? Entonces nos alcanzaban alimentos, ropa para mí, especialmente comida para mí. Y lo hacían mediante, venía uno de ellos y traía en tren las cosas, o mandaban la encomienda en tren. Entonces fue un día de lluvia. ¿Es en territorio chileno? Todo en Chile, sí, todo sucedió en Chile. Allá por un 5 de diciembre del 73, uno de los maestros que compró las cosas para mandarnos, se la dio a otro, y ese otro, Ramos, creo que se llamaba el profesor Ramos, un día de mucha lluvia, mucha tormenta, como era un día muy tormentoso, para evitarse el viaje a la estación de tren, le confió a un taxista la caja o las cajas, no sé, la encomienda, y cometió el error de comentarle al taxista para qué era y para quién iba. Pero no es que le dijo mucho, sino que le dio una idea un poco de por qué y para qué. Y bueno, el taxista resultó ser porque también era un poco del sindicato de taxistas, y también ha llegado al Partido Socialista. Y el taxista, bueno, resultó ser un servicio para los militares, y no dudó y fue, en vez de ir a la estación de tren, fue al destacamento militar que se llama Regimiento Arica, ahí en La Serena, que es la ciudad cabecera de la 4ª región. Y bueno, de ahí surge primero la detención de estos 2 profesores, la tortura hacia ellos. Los 2 profesores hablan, cuentan un poco más. Después detienen al campesino, el cual recibía la encomienda y ayudaba a mi papá y a mi mamá y a mí para que pueda llegar las cosas. Y bueno, detienen al campesino, lo torturan, amenazan al campesino y a la familia del campesino, Luis Ramírez,
bueno, es oriundo, vivían ellos en el pueblo Guayuaica, que está cerca de Vicuña, ¿no? Bueno, lo torturan, lo amenazan, todo lo que ya sabemos, y es obligado el campesino los dirige, los conduce a los militares a donde estaban mi papá y mi mamá y yo, que era una especie de mina abandonada, una quebrada Los Troncos se llama, era una mina abandonada con algunos arbustos, algún lugar que se podía más o menos vivir, ¿no? Y bueno, y ahí estaba mi mamá conmigo, muy cerquita de la mina. Es una zona de mina, de piedras, de montaña. Y bueno, los militares de lejos apenas ven personas empiezan a disparar. Le dan a mi mamá me coloca a mí detrás de una piedra grande como para protegerme de las balas. Y bueno, yo tenía 2 años y medio en ese momento. Después le siguen disparando a mi madre y mi papá baja de la montaña, estaba arriba, baja corriendo desesperado por la desesperación, ¿no? El primer impulso fue bajar, ir hacia donde estaba mi mamá. Y como los militares seguían disparando, le empezaron a disparar a él. Entonces, ya cuando vio la situación, se empezó a esquivar las balas y a escaparse y después lo matan a él también. Tu madre cae muerta, ¿no? Mi mamá cayó muerta, sí. Y después al tiempo, mi papá a la media hora, o no sé qué tiempo. No me acuerdo, el campesino me contó toda esta historia, por eso la puedo contar, ¿no? Porque él me la contó. Él era testigo porque él condujo a los militares y él vio todo, ¿no? Después, Después, a mi mamá la entierran ahí mismo, porque estaba ahí cerquita, y le ordenan al campesino que cabe una fosa para enterrarla. Y a mi papá dejan abandonados los restos ahí en la montaña, más arriba. Queda ahí, abandonado. Y a mí me llevan los militares, no sabían qué hacer conmigo, me contaba el campesino que no sabían si matarme, parece que les dio, ¿no? un impulso, no sé, de no hacerme nada. Un poco no sabían, entonces me llevan al destacamento militar, al regimiento Arica. Y allí tampoco sabían qué hacer conmigo, por eso permanecí 2 días más o menos. Y después el jefe del regimiento, Ariosto Apostol, que es el que comandaba el regimiento, que es el que mandó a la patrulla, se comunica con el obispo, creo que ahí de la zona, y arregla con una casa de monjas para que me lleven ahí, porque había una escuela primaria y ahí como que había niños también, entonces como que me destinan a ese lugar momentáneamente a ver, porque no sabían qué hacer conmigo, evidentemente. No, en Chile en ese año no estaba la práctica, digamos, de robo de niños, ¿no? Como sí estaba en la Argentina, ¿no? Bueno, y ahí estuve un par de meses, un tiempo X, hasta que mi familia paterna empieza a plantear, mediante el gobierno de Perón, para que reclamen por mí, por mi mamá. Se pensaba que mi mamá estaba viva también. Se sabía que mi papá estaba muerto, pero se pensaba que mi mamá estaba viva y que yo también estaba vivo. Y bueno, se hacen gestiones diplomáticas y se logra el acuerdo para que yo viaje a la Argentina. ¿En qué año? Esto en el año 74, primeros meses del 74. Yo sé aproximado porque hay fechas distintas, entonces no quiero decir una fecha porque tengo documentos que contienen fechas diferentes. Lo que sé es que los primeros meses yo viajo a la Argentina, el cónsul me lleva al aeropuerto, del aeropuerto viaja una amiga de mi familia y me llevan a la Argentina y ahí ya me quedo con mis abuelos en Buenos Aires, Argentina, hasta el día de hoy. Siempre viví acá en Buenos Aires. ¿Cómo fuiste reconstruyendo la historia de tus padres? Y la verdad que fue muy difícil, una tarea muy larga, muy dificultosa porque con el ánimo de protegerme, ¿no? Mi abuela y mi abuelo me ocultaron la historia. Entonces, la versión siempre de chiquito es que mis padres fallecieron en un accidente. Claro que las mentiras a veces los niños entienden, se dan cuenta de las mentiras y además yo había visto el crimen de mi mamá, sobre todo, entonces
Por ejemplo, en el año 75 viaja una amiga mía, una señora amiga de mis padres a Buenos Aires a verme, y cuando yo la veo le empiezo a gritar pacos matan, me pongo muy mal. Entonces, pacos son los militares en Chile, y cuando cuento eso todos se dan cuenta que yo había visto algo, no sabían toda esta historia, cómo fue, pero se dan cuenta que yo había visto algo. Entonces, evidentemente yo en el inconsciente tenía la realidad de lo que había pasado. Y además, la historia, lo que me cuentan mis abuelos, por un lado es que murieron en un accidente de tren y por otro lado en un accidente automovilístico, ¿no? Como que me contaban cosas distintas. Entonces ya yo cuando fui creciendo tenía dos versiones y ya me parecía que algo andaba mal. Pero también cuando fui creciendo ya como que la historia que tenía grabada era la del accidente, no la del crimen. Pero hasta que yo a los 14, 15 años, no recuerdo con precisión, encontré un recorte periodístico que decía, bueno, lo que había pasado, que habían matado a mi papá y a mi mamá. En un cuaderno que guardaba mi abuelo, y ahí pude, bueno, enterarme y de alguna forma, no sé si recordar, pero sí entender lo que había pasado un poco. Y nada, le encargué a mi abuela al tiempo. Mi abuela me explicó que era que yo no sufra, para que no crezca con resentimiento. Y además era plena dictadura militar en la Argentina. Estamos hablando del 74, 75, 76, hasta el 80 era dictadura. El 76. Claro, pero digo, ya 74 ya estaba, 75 ya había muchos crímenes de lesa humanidad acá en el país, entonces había miedo, ¿no? Bueno, al menos de parte de mi abuela y mi abuelo, ¿no? Que habían vivido también la historia de mi mamá y mi papá. Y bueno, entonces yo con 15 años de edad pude recién entonces tener la claridad, al menos el título, que habían matado a mis padres, pero no mucho más. La conversación con mi abuela duró más de 5 minutos, no duró, y yo me quedé con toda una situación, una historia que nunca había hablado con nadie y que me costó muchísimo seguir con esa historia, ¿no? ¿Estabas estudiando? Yo estaba estudiando en la secundaria. ¿Dónde? En la Escuela Técnica Ort, que es una escuela técnica. Y bueno, lo compartí con un compañero, amigo, pero mucho no supo cómo manejar la situación, ¿no? Sí se puso a disposición para lo que yo necesite, pero no hubo más que eso. Recién a los 20 años de edad es que el momento en que yo viajo a Chile por una pensión que surge para mi abuela, una pensión de reparación mínima, pero que ayudaba mucho. Ya estábamos viviendo prácticamente de la jubilación, no nos iba bien económicamente, con problemas económicos. Yo a los 18 años empecé a trabajar, pero mis ingresos tampoco eran muy buenos. Entonces viajé a Chile para tramitar esa pensión, y en el interín conozco a algunos amigos de mi papá y mi mamá, que vivían en Santiago. ¿Cómo te vinculaste a ellos? Bueno, de hecho, el que nos avisa de la pensión era muy amigo de mi papá. Entonces, que manda cartas por la guía telefónica a todos los Lesberman que aparecían en la guía, y bueno, que eran 3. Y bueno, y una de esas cartas la leo yo, porque mi tío había leído una y la tiró y no quería que me entere, ¿no? No quería saber nada. Pero nosotros teníamos la necesidad, mi tío estaba muy bien, pero yo no, y mi abuela tampoco. Entonces, ya mi abuelo ya había fallecido, y éramos 2, y bueno, una pensión y un sueldo mínimo no nos costaba para sobrevivir. ¿Quién estaba de presidente cuando fuiste? ¿En Chile? ¿Sí? En Chile estaba Aylwin, si no me equivoco, sí. Ya Pinochet se había ido, fue año 91, 92, estaba Aylwin. Pero recién estaba. La derecha seguía pisando muy fuerte. ¿Qué haces ahí? Nada, ahí hago los trámites, que eran varios. Conozco a esta familia que vivía en Valparaíso. Por ellos conozco a los otros amigos en Santiago.
paro primero en la casa de unos amigos de Santiago. Claro, gente de izquierda, que había estado exiliada en Cuba, que eran cuadros políticos de la juventud socialista, que me transmiten no solo la historia de mi papá y mi mamá, sino me transmiten todo lo que vivió Chile en los años 72, 73. Entonces, para mí es algo nuevo. Yo nunca lo había vivido, nunca había hablado de política con nadie. Entonces, para mí eran todas cosas muy nuevas, muy novedosas. La política, yo nunca había militado ni participado en nada. Es decir, ni siquiera el centro de estudiantes. Para mí era algo muy raro. Entonces me cuentan me transmiten una serie de cosas que a mí me dejan como un poco tonto. Y cuando viajo al paraíso conozco al que era más amigo de mi papá, y la esposa era amiga de mi mamá, eran muy amigos todos, y con ellos habíamos convivido un año en Chile, entonces en el norte. Entonces había un vínculo muy fuerte. La hija de ellos, la Peca, tenía mi misma edad, o sea que compartíamos mucho. Conocerla a ella a mí fue muy, muy fuerte, porque como que recordé cosas, pero no desde lo sentimental, pero no desde lo consciente, ¿no? ¿Ellos eran chilenos? Ellos eran chilenos, sí. Y bueno, fue muy fuerte emotivamente, porque cuando llego a la casa de Sergio Majul, que era el amigo de mi papá, tenían una picadita, me acuerdo, como si fuera hoy, una picadita, algo de vino tinto, y estaban ellos, y me empieza a hablar de mi papá y de mi mamá y de la historia, y eran las 6 de la tarde, no sé, y eran las 12 de la noche y no paraba de hablar este hombre. O sea, fueron 6 horas de relato sin parar. Parábamos a comer algo, a tomar algo, pero no. Y se le caían las lágrimas mientras me hablaba, ¿no? Entonces fue muy, muy, muy fuerte, muy potente, y yo lo único que podía hacer en ese momento era escuchar. No tenía ni las herramientas, ni podía procesar siquiera lo que me estaba diciendo Sergio. Así es que yo, después de ese día, que fue esa noche, yo creo que no dormí, lloré bastante. Bueno, al otro día seguimos conversando, yo me quedé 2 días más, pero después me volví a Santiago y después a Buenos Aires. Bueno, a los 6 meses volví a ir a Chile, y siempre con la excusa de los trámites, pero yo tenía como el imán de la necesidad de ir a ver de vuelta a Sergio y a la familia. Entonces me fui a Valparaíso de nuevo, me quedé ya una semana, un poquito más de tiempo. Y bueno, y ahí esto fue en el año 91, estamos en el año 2013. Yo a Chile viajo entre 3, 2 o 5 veces por año a Chile. Voy a ver a mis amigos, voy a ver a esta familia, a otras familias, amigos, a compañeros que son hijos, que son familiares. Tengo una relación muy, muy linda con mucha gente en Chile. ¿Cuándo empieza la búsqueda de los restos de tus padres? Bueno, yo en el año 91, cuando empiezo a ir a Chile, como te decía, yo iba y escuchaba. No había logrado procesar ni lo que me pasaba emotivamente, ni racionalmente. Era solo ir y escuchar. Bueno, van pasando los años, yo tenía 20, 21 años. A los 25 años empiezo a militar en política. Ya después de haberme relacionado 4 años o 5 años con compañeros y amigos que me devolvieron mi historia, porque yo no la tenía, empiezo a militar socialmente en la Villa del Bajo Flores. Y bueno, al 2013 sigo participando de alguna forma, ahora indirectamente, pero sigo yendo al Bajo Flores, ¿no? A colaborar con un trabajo social. Y en el año, ya a través de la militancia, me voy vinculando con otros compañeros, compañeras, y algunas compañeras que eran trabajadoras sociales, que estaban estudiando en sociales. De alguna forma, una de ellas empieza a participar en Hijos, en el año 97, 98. Entonces yo ahí es donde empiezo le transmito la inquietud de ir algún día, y bueno, eso no sucede. Sí sucede un día en el año 98, voy, pero no, o temores o desencuentros, no sé, no. Soy una persona muy tímida, muy vergonzosa, y me costaba integrarme a cualquier grupo, ¿no? Y después recién en el 99 voy y bueno, empiezo a participar un poco más, y
y de a poco me voy un poco incluyendo en la agrupación Hijos. Ahí pude comprender un poco más de mi historia, pude entender que un poco más, pude escuchar a otros compañeros con historias parecidas o no, pero que también con mucho dolor, mucho trauma, mucha pérdida, ¿no? Entonces, ahí es donde puedo entender un poco más. Y bueno, yo desde el año 91, desde los 20 años hasta los 29, tuve 9 años para procesar todo, para conocer gente que nueva, gente que es militante, que está comprometida con una realidad, cosa de que hasta que cumplo 20 años yo no tenía la relación con nadie, porque mis familiares nunca me habían, nunca había podido compartir ni la historia de mis padres de militancia, ni había conocido a nadie político, ¿no? Ni militante. Y bueno, y surge así que en el año 2000, en agosto del 2000, no me acuerdo qué día, sale una nota en el diario más leído en ese momento, que no lo quiero nombrar, y una nota muy grande de doble tapa, de doble página digo, en donde aparece la historia de un argentino fusilado y su esposa mexicana, y un hijo que estaba desaparecido y no se sabía dónde estaba, ¿no? Que era yo. Entonces sale esta nota en el diario, entonces yo hasta ese momento tampoco hablaba ni con los vecinos, ni con mis amigos, ni con mis conocidos, ni en el trabajo, ni en ningún lado lo que había pasado con mis padres. Yo seguía ocultando la historia. La historia que me ocultaron a mí, yo la seguía ocultando. Salvo en Hijos, que bueno, de alguna forma ahí sí que había blanqueado, pero con mis compañeros de Hijos nada más. Y bueno, a raíz de esa nota, porque aparece mi apellido, Lesderman, Bernardo Lesderman, María Ábalos, entonces la gente amiga se empieza a dar cuenta que era yo, que era mi historia. Y ahí es donde, bueno, de alguna forma empiezo socialmente a compartir la historia y surge la idea y la posibilidad de ir a Chile, porque en Chile se estaban dando algunos juicios, Pinochet estaba detenido, entonces surge la posibilidad de ir a Chile y bueno, ahí yo ya iba a Chile muy seguido, ya tenía contactos, amigos, conocía abogados y bueno, ahí es donde viajo con Olga Morales, una compañera que me presenta Oscar González, que es otro compañero, ¿no?, de la militancia política, que conozco por mi militancia en el Bajo Flores. Y bueno, primero viajo solo, pero después viajo con ella y armamos una comisión de trabajo, un grupo organizativo que es AFEPOC, que somos los familiares de los desaparecidos argentinos en Chile. Bueno, viajé 3 veces en el 2000, primero para buscar un abogado, después para ver cómo hacíamos todo, ¿no?, la querella y todo, y ya en el 4 de diciembre del 2000 me presento con mi abogado del FASIC, Héctor Salazar, a la justicia chilena a presentar una querella por el crimen de mi papá y mi mamá contra 6 militares del cual teníamos nombre y apellido, porque un militar de inteligencia había denunciado a la justicia esos mismos nombres. ¿Querés darlos? Sí, Ariosto Lapostol era el número 1, el jefe del regimiento. Estaba el capitán Polanco, que era un capitán también que comandaba el grupo. Estaba Vallejos, Gómez, Larenas Carmona, que nunca, si bien el militar lo denuncia, y él era un militar en ese momento que trabajaba en ese regimiento, la justicia nunca lo llamó a declarar a este militar porque ya era general. Por eso, bueno, después lo cuento. Y bueno, presentamos la denuncia en la justicia chilena. Había como 50 mujeres pinochetistas que estaban que no nos permitían pasar, porque no olvidemos que en Chile el pinochetismo estaba muy fuerte. De hecho, Pinochet, después de cuando lo liberan en Londres, después en Chile es senador vitalicio, ¿no? Entonces, no, en ese momento no estaba detenido Pinochet, era senador vitalicio. Entonces la fuerza que tenían los militares y Pinochet también era mucha. Queríamos entrar a hacer la denuncia y a mi abogado lo tiran al piso
una señora con un empujón. Y bueno, mi abogado se levanta, bueno, vamos. Y fue un 4 de diciembre que fue el primer día que cita a la justicia chilena a Pinochet a declarar y lo procesan judicialmente. El mismo 4 de diciembre. Entonces estaba toda la prensa, la CNN y todos los canales de televisión ese mismo día en los tribunales. Y ahí es donde me hacen una entrevista a mí y se hace más público el caso. Le hace una nota a mi abogado. Y es así como en México, en Buenos Aires, todo, bueno, en la CNN aparece el caso, aparezco yo hablando. Y bueno, un poco lo que planteo es un poco lo que yo había vivido, que es que bueno, que los familiares hemos perdido el miedo como para sí empezar a pedir justicia y castigo a los responsables, ¿no? ¿Cómo está esa causa? La causa en Chile está cerrada. Empezó el 4 de diciembre del 2000, finalizó en fines del 2009 y bueno, tuvo muchos momentos, muchos movimientos, pero lo real es que se pudo determinar la verdad, ¿no? Porque los militares planteaban que mis padres se habían suicidado, ¿no? Esa era la verdad oficial. Se pudo determinar que habían sido asesinados mis padres. No se pudo determinar la desaparición de mi mamá, que todavía sigue desaparecida. Hubo una condena primero a 10 años, después a 5 años, a 3 militares, o sea, que cumplieron un presidio de 5 años, nada más. Y el jefe de todo, Ariosto Apóstol, que era el jefe del regimiento, el que dio la orden, fue exculpado de culpa de cargo, o sea, no lo condenaron a nada. Lo condenaron a nada, no quedó fuera. La Elena Carmona, que en ese momento, cuando yo inicié el trámite judicial, era el general del ejército, nunca fue llamado a declarar. O sea, nada, ni procesado, ni nada. Y, o sea, que los más importantes quedaron fuera del proceso judicial y los que dispararon y los que cometieron el hecho y son responsables, comprobado por la justicia chilena, han recibido 5 años de arresto, de presidio nada más. Por lo tanto, yo siempre lo planteo en Chile. En Chile, a un ladrón de autoestéreos le dan 5 años de presidio real. Bueno, no es comparable un crimen de lesa humanidad de matar tan impunemente a 2 personas a cometer un robo menor, ¿no? ¿Cómo es el encuentro de los restos de tus padres? Bueno, con mi mamá nunca pude encontrar los restos de mi madre, lamentablemente. Los busqué desde que empecé a ir a Chile en el 91. Siempre fui al cementerio a buscarlos y siempre estaban ocultos, nunca me informaron bien. Recién en el año en el 2005 más o menos, cuando fui al cementerio ya con la data que me dio el juez que estaba investigando, un funcionario del cementerio me explicó que estaban en un incinerario común, que habían sido cremados los restos de mi mamá en el 98. Cuando lo detienen en Londres a Pinochet, 2 meses después creman los restos de mi mamá. Me anotó la fecha, el mes en que fueron cremados mi mamá, cremaron los restos de mi mamá, y me puso en el incinerario común donde estaba. Entonces le pregunté por qué me lo anotaba en un papel y por qué me decía que no diga nada, si es mi mamá. Y me dijo que era una información clasificada, que él no estaba autorizado a dar. Y le pregunté por qué desde el año 90 que yo vengo preguntando, nunca me dieron esa información, y me dijo que era una información clasificada, que el cementerio no estaba, como se dice, que yo tendría que haber acudido a la justicia para tener esa información. De otra forma no la iba a tener porque era una información como clasificada, ¿no?, del cementerio. Bueno, ahí entendí un poco, además averiguando de que el que conducía, el director del cementerio era un pinochetista, entendí un poco todo, ¿no? ¿Y tu padre? Y mi padre fue asesinado y el campesino fue amenazado permanentemente durante el campesino estuvo detenido por 1 año, 2 años, no sé si 1 año o 2 años, en el mismo cuartel Regimiento Arica.
Cuando fue liberado lo amenazaron permanentemente, lo iban a ver cada tanto y con muchas golpizas para que no cuente lo sucedido y además para que no diga dónde estaba oculto, dónde estaban los restos ni de mi papá ni de mi mamá. Entonces, en el año 74, la embajada mexicana hace un planteo diplomático por los restos de mi mamá. Entonces, va a la misma patrulla militar que participó en el hecho, con un funcionario de la embajada mexicana, llevan al mismo campesino y exhuman los restos de mi madre y los llevan al cementerio de Santiago de Chile. Ahí la embajada de México paga una sepultura. Y ahí queda mi mamá. Por eso yo sabía esa historia, por eso siempre fui al cementerio de Chile, de Santiago de Chile, buscando los restos de mi mamá. Mi papá siempre queda en la montaña abandonado, y en el año 91 el campesino Luis Ramírez se presenta a la justicia chilena y plantea todo lo sucedido, hace una denuncia, ¿no? Entonces ahí es donde el juez David Salazar, del Vicuñas, en el norte de Chile, en la cuarta región. Este juez ordena una investigación, primero por inhumación y exhumación ilegal de los cuerpos, ¿no? Y después por una denuncia por un crimen, un asesinato. Y ahí es donde amenazan al juez, primero lo amenazan, le pinchan la goma de los autos, distintas amenazas, y el juez prosigue, sin embargo, ¿no?, con la investigación, y después la justicia militar pide el caso. Entonces se arma como una competencia de juzgados, ¿no? Por un lado el juzgado civil, por un lado el juzgado militar, y en la Corte Suprema ordena que pase el expediente a la justicia militar. La justicia militar aplica un sobreseimiento, una aplicación de la prescripción, entonces queda cerrado el caso. Yo en el año 95 tengo una entrevista con este juez que me cuenta, porque esto fue en el año 91-92, este proceso. En el año 95 yo tengo una entrevista con el juez que me cuenta cómo fue ese caso. Y yo en esa etapa, del 91 al 95, yo iba a Chile, pero yo no tenía la posibilidad de tomar una decisión porque estaba muy paralizado por todo y no tenía las herramientas ni había procesado mi historia. Entonces, cuando me lo presentan al juez también lo escucho, pero no tenía la posibilidad de poder decidir algo o plantear algo. Recién en el año 2000 puedo empezar a accionar, digamos, ¿no? Además que hasta el 2000 era muy difícil plantear una situación judicial en Chile, ¿no? Los tribunales rebotaban todo. Recién en el 98 empiezan los jueces un poco a aceptar algunas denuncias. Con lo cual, no se ha hecho justicia por los asesinatos de tus padres. En términos reales no hubo condena real. A los más importantes nunca los han llamado a declarar ni a procesar ni nada. O sea, justicia, lo que se dice justicia, no. Ahora, vos me preguntabas por los restos de mis padres. Porque no es solo el tema de que no hubo justicia, también está el tema de, por lo menos hay algo que se supo la verdad, que eso es importante, ¿no? No hubo justicia, pero por lo menos hay algo positivo, que se supo la verdad. Lo otro es que durante la presidencia de Michelle Bachelet, si bien fui bien tratado cada vez que iba, me han ayudado con muchos viajes. Alguna ayuda me dieron los abogados del gobierno de Chile, del programa de Derechos Humanos, para que haya una condena más significativa, ¿no? Esto también lo tengo que decir, porque me parece justo, porque han trabajado mucho. Es un equipo de abogados muy buenos que me ha acompañado y ha planteado, si bien, por ejemplo, el tema de allá en Chile no hay leyes no se han pagado indemnizaciones. Entonces, uno de los planteos de los familiares en Chile es plantear las indemnizaciones, que mi abogado también lo planteó y fue desechada, por supuesto, ¿no? Porque aplicaron la prescripción por la indemnización, por el paso del tiempo. Estaba denegada. En los casos más emblemáticos sí se han pagado indemnizaciones, ¿no? O sea, algunos casos sí, poco, y la mayoría no. Esa es un poco la política de justicia en Chile.
o de injusticia. Ahora, los abogados del Estado no estaban en contra de pagar, es decir, de pagar las indemnizaciones, pero sí a favor de que haya condenados responsables. Entonces, en el lado más importante, que es el lado del castigo a los genocidas, han trabajado mucho. Y eso lo tengo que decir, y la verdad que estoy agradecido a esos abogados, que además abogados muy buenos. A la par con mi abogado trabajaban, o sea, ante la Cámara y ante la Corte Suprema alegaban los dos abogados, ¿no? Mi abogado privado y el abogado del Estado. Y después estaba el abogado de los militares, pero el abogado del Estado siempre fundamentando el por qué debían tener cadena perpetua y demás. Y además de ello, en el 2006, el programa de Derechos Humanos de Michelle Bachelet y María Luisa Sepúlveda, que era la secretaria de Derechos Humanos, me ayudaron a armar y a organizar un funeral de mi papá y mi mamá, que lo hicimos en La Serena uno y en Santiago otro. Y la verdad que ahí entendí, yo nunca le daba valor o significado alguno a ningún funeral, a ningún velorio. De hecho, siempre esquivé los velorios y me hacía sentir muy mal. Y bueno, fue algo muy lindo porque tanto en La Serena como en Santiago lo hicimos con cantantes, con coros, con alegría y con mucha emoción, ¿no? Me acompañaron mis amigos, los de La Serena y los de Santiago, y con mucha gente. En Santiago estuvieron todas las organizaciones de derechos humanos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Embajada Argentina, la Embajada Mexicana. Entonces fue como algo muy... sí, fue muy lindo porque dentro de todo lo malo le despedimos a mi papá y a mi mamá con alegría, con cantos, con música. Yo dije unas palabras también, mi compañera dijo unas palabras, todas las organizaciones plantearon cuestiones sentimentales y también planteos de justicia, y la verdad que fue muy emotivo y muy, muy lindo. ¿Cómo es tu vida hoy, Ernesto? Bueno, por un lado, yo atravesé en el 2001, yo después de la querella, de presentar la querella, tuve una crisis muy grande, una depresión muy fuerte, muy marcada, y estuve 2 años en cama prácticamente sin hacer nada. Y bueno, después fui avanzando porque empecé una terapia y fui mejorando y fui entendiendo y fui procesando todo, que era mucho. No, y a través de los años uno va analizando cada vez más, ¿no? Y conociendo más otros casos. Y bueno, y hoy, 2013, estoy muy satisfecho, muy contento con lo que yo pude hacer con mi historia, con el proceso judicial, que si bien los resultados no fueron buenos o no fueron los mejores, yo pude desde mi parte hacer todo lo que pude. Hubo años que yo viajaba 5 o 6 veces a Chile para buscar pruebas, hablar con los abogados, hicimos scratches en su momento a este general que mencioné, Larina Carmona, que la justicia nunca lo llamó. Les hicimos scratches con Hijos Chile y demás. Lo que logramos es que Bachelet hiciera fuerza, y lo que se logró es que le sacaran el grado, ¿no? Tuvo que renunciar. Son pequeños logros que, si bien no es mucho, no es lo que buscamos los familiares, que es justicia y castigo real a los responsables, pero son, al menos desde nuestro lado, hicimos mucho, o lo que pudimos hacer, digamos. Más no, yo no hice lo que pude, digamos, ¿no? Entonces, en vistas de esa realidad, de esa historia de búsqueda de justicia, yo estoy satisfecho con lo que se hizo, ¿no? No solo con lo que hice yo, sino con lo que hicieron los abogados, los compañeros, los amigos. Entonces, yo estoy contento, satisfecho con el trabajo realizado, digamos, ¿no? Eso me da una tranquilidad muy, muy fuerte, muy, muy grande. Después, bueno, con la falta de justicia, bueno, nosotros seguimos el camino de la Comisión Interamericana, ya con un abogado argentino. Hicimos la petición en el 2009, la presentación, y bueno, todavía estamos esperando. Hay que esperar porque son muchos casos en Latinoamérica, pocos abogados, entonces no nos queda otra que esperar, y bueno, seguiremos esperando y seguiremos planteando la necesidad de tener justicia real, ¿no? En Chile, en Argentina y en toda Latinoamérica, ¿no? En todo el mundo, en realidad.
Pero bueno, o sea, estoy bien, sigo militando para cambiar la realidad de este país y tratar de colaborar con Chile, ¿no? Que es el país hermano, que es el país donde tengo amigos y tengo los amigos de mis padres, ¿no? Que son mis amigos y que bueno, son casi mi familia. Así que bueno, muchas gracias.